Bueno, mi formación comenzó por, por tratar de darme una alternativa a mi vida que me pensaba excesivamente vago y, y que le gustaba muchísimo más jugar al fútbol que cualquier otra cosa y que era de potrero y que era de andar al aire libre todo lo que pudiera. Y un amigo de mi padre le dijo, tenés que darle una carrera, una herramienta técnica para que se apasione con eso, que no sea muy abstracto, que sea lo más concreto posible. Y a 4 cuadras de donde yo vivía en Floresta, yo vivía en Gaona y Goya, a 4 cuadras estaba el ENET 12 de Industrias Químicas, donde estudió Bergoglio, donde se recibió Bergoglio como técnico. Bergoglio es técnico químico. Y quedaba a 4 cuadras de casa, ideal, no era poco tiempo, estaba de vuelta rápido. Y entonces quedamos en eso y yo empecé a probar. Y al principio me gustó bastante porque tenía dibujos técnicos, por ejemplo, también siempre había pintado desde chico y dibujado desde chico. Entonces empecé a encontrarle las puntas y me empecé a gustar, pero seguía siendo no un alumno demasiado brillante. Igual no era de llevarme muchas materias, pero gracias a Dios, porque en realidad yo no le daba toda la dedicación que después con los años uno sabe que tiene que darle. Y bueno, me recibí de técnico químico, me recibí bien, nos encontramos con la promoción, o sea que estoy muy integrado en esa comunidad. No me siento del todo químico, pero por lo que dice Leon Morand, que no es el francés, no es pariente, el bioantropólogo, que dice que el conocimiento se conforma de 3 campos, básicamente, especialmente en el tema ambiental, en la vida, que es hombre-cultura, vida-naturaleza y físico-química. Ese plano, o mejor dicho, empezando desde el más elemental, físico-química, vida-naturaleza, hombre-cultura. Y en esa etapa cubrí ese primer campo, el del físico-químico, realmente era... Y empecé a trabajar en un laboratorio rápidamente, me recibí en diciembre y en enero empecé a trabajar en el Instituto de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas, Mario Fatala Chávez. Tuve jefes maravillosos, gente muy destacada y me recibieron bien porque era un nene que andaba por ahí pero sabía usar el guardapolvo y sabía moverme y cuando decían, ¿quién podrá hacer una solución? Yo. ¿Quién podría ir a la droguería para...? Yo, y claro, porque yo trataba de hacer algo para hacerme querer. Y bueno, y ahí sí me fui ubicando, pero dentro del plano técnico. Y al mismo tiempo me di cuenta, bueno, y venía el momento de estudiar entonces, de seguir estudiando, después de técnico químico. Y como eran todos médicos, y estudié medicina, hice el ingreso a medicina. Terminé el curso de ingreso, lo hice con un amigo mío del barrio, que era muy amigo, y cuando fui a... me faltaba dar nada más que el final de física en medicina. Cuando fui a ver qué trámite tenía que hacer, dice, bueno, usted lo que tiene que hacer, porque es técnico químico, tiene que hacer equivalencias. ¿Cómo equivalencias? Sí, usted tiene que dar materias para compensar. Así que el técnico químico tenía que hacer equivalencias para compensar a un bachiller. Ahora, las 4 materias del ingreso eran física, química, biología y matemática. ¿Por qué? Pero bueno, fue uno de los golpes más fuertes de mi vida porque tenía que repensar la cosa. Y el compañero mío de trabajo justo me dice, pero escúchame, venite a Exacta. Yo ahora hago el ingreso voy a hacer el ingreso a Exactas. Y bueno, me anoté y me escribí en Exacta. Después una médica, muchísimos años después, dice, qué grande, usted se fue de Guatemala y se metió en Guatepeor.
Pero bueno, la vida es así, uno se acostumbra y termina adaptándose. Entonces hice el ingreso, me tocó la época de grandes movilizaciones estudiantiles, o fui delegado al poco tiempo de los cursos, que también me desarrolló una faceta. Iba hasta los grupos, a las reuniones de los grupos maoístas para entender, porque yo no tenía formación en eso. Y después con el tiempo me fui acomodando y encontré una canaleta política donde yo creía que podía sentirme más o menos cómodo, que unía lo social pero lo popular. Y bueno, tenía poco tiempo para estudiar, trabajaba muchas horas, 8 horas, y tenía mínimo 3 horas de viaje, uno desde Floresta hasta la aduana, donde está el Instituto de Chaga, del Instituto de Chaga a la Facultad de Exactas, que tenía como 1 hora y caminar, y después de Exactas me tenía que ir de vuelta a Floresta. Mínimo 3 horas y pico, ya me quitaba eso. Llegó un momento que no dormía casi. No dormía, realmente no tenía mucho tiempo para dormir. Pero de cualquier manera me fui adaptando. Y el problema es que me había inscrito en invertebrados, esa parte, porque era lo que trabajaba. Pero me di cuenta que en el año 72, un poco antes, ya en el 68, ya con la revolución juvenil en Francia, ya empezó a aparecer el tema ambiental. Y como a mí me interesaba también la política, de verdad dije, no me voy a meter en un laboratorio. Cambié el microscopio por el macroscopio. Me lo saqué de encima mi director de materia y me busqué a otro que después lo echó la dictadura, ¿no? Pero yo la verdad que no tenía vinculación política con él, sencillamente lo respetaba como académico. Y entonces empecé y redefiní mi carrera. Y como me gustaban los animales desde siempre, y estudiaba las arañas, cómo se comían las moscas, y siempre ese mundo. Bueno, y entonces cambié por ecología animal. O sea, el placer enorme. La ecología que me interesaba políticamente y lo animal que me apasiona también por la desprotección, especialmente humana. Es como me interesa el género, me interesan los problemas de género, los problemas de sensibilidad humana, más que nada. Y por supuesto, en esa época yo estaba en KS y daba clases de manipulación de seres vivos, y una de las prácticas era decapitar una rata. Yo daba otra materia ahí en KS, y cuando fui a dar esa, fui y le dije, muchachos, conmigo no cuenten, yo me voy de acá. Es más, entonces me pasaron a ecología, donde conocí a uno de los grandes amigos de toda la vida. Y bueno, ya encaminado en eso, y en pleno proceso fue cuando termino aterrizando acá. Como yo preparaba en física, química, biología y matemáticas a los alumnos del barrio, y ya me había hecho más o menos conocido, además ya no podía tener más alumnos de los que tenía, pues yo además tenía que estudiar, estaba recién casado, por ejemplo, en esa época. Y vino la vecina del piso de arriba, es un edificio chico, pero nosotros estábamos en planta baja, que el departamento que era de mi suegra, y arriba estaba una familia, un matrimonio con 3 chicos, que van llegando a la adolescencia. Eran chiquitos, pero ya iban en ese periodo tan complicado. Y me vino a pedir, a mi mujer le pidió si yo los podía preparar y cuánto salía. Le dije que yo los preparaba, pero con 2 condiciones, que tenía que ser en mi casa, para que no se dispersaran, y que no les iba a cobrar, porque los quería mucho a los chicos. O sea, tenía buena vinculación con esos chicos. Y bueno, se sacó en el segundo semestre, en el segundo trimestre, o en el segundo, ¿qué sería? Bueno, lo que fuera, en ese trimestre. En el segundo trimestre se sacó un 9 y en el tercer trimestre un 10. Y se sacó la materia. El padre me invitó a comer a la casa, me regaló un juego de cross,
y le ofreció a mi mujer si quería ir a trabajar con él, ya que sabía que era buena profesora de biología. Y dice, mira que estoy armando una organización nueva, no es nueva, reedita una anterior, pero tenemos mucha fuerza, es un proyecto lindísimo, necesitamos buenos docentes de confianza. Mi mujer dice, no, pero mira que vamos a trabajar para toda la administración pública, formando en cómo poder hacer mejores funcionarios públicos. Yo escuché y corté con un silencio en la conversación y dije, a mí sí me interesa. Yo nunca le pregunté a mi mujer qué pensó en ese momento. Es decir, fue un arrebato tan obvio, no podía... Y le dije que sí, que a mí me interesa. ¿Y cómo pero vos estás en...? Sí, es maravilloso, todos mis compañeros me envidian, pero yo no quiero trabajar más encerrado en un laboratorio. Si yo puedo trabajar en espacios más abiertos y sin olor a formol, mejor. Y venite mañana a verme. Era Puerta Inda, que era presidente del INAH, el primer presidente en democracia. Y yo no valorizaba tanto eso, sino la buena relación y que creía mucho en esa familia, esos códigos más de barrio que de otro ámbito. Y entonces me presenté el otro día, me tenía preparado el contrato. Firmé, yo tenía categoría 8 en salud pública, firmé un contrato categoría 16, lo cual ya iba a salir a descorchar, y me dijo, sí, pero por 3 meses, porque en 3 meses se desocupa la jefatura de biblioteca y publicaciones y quiero que vos vayas. ¿Cómo? Sí. Si vos lees, si vos le recomendás a mis hijos, vos les estás enseñando a leer a mis hijos, le pasás cuentos, novelitas, bueno, y vine a trabajar. Esa es una parte de la historia. Me encontré un equipo extraordinario de gente de la Universidad de El Salvador, Carlos Ponce, me acuerdo del director de capacitación, tipo extraordinario, Jorge Wasserman, que era más de acción, en fin, un grupo extraordinario había. Me sentí tan cómodo de entrada, pero en ese momento me tenían que dar alguna tarea, hasta empezar a armar lo otro. Y necesitaba un tipo de confianza para el pool de dactilógrafos. Si pueden dar cuenta, yo tenía 25 años y me ponen a 30 dactilógrafas con sus máquinas manuales, y yo además no tengo una, ahora ya la he ido mejorando, y ahora con el corrector automático mejor todavía, pero yo no tenía muy buena ortografía, ponerme que le corrija, porque en realidad no era tanto, como no había reproducción, no se podía hacer fotocopias para mandar, cuando se hacían invitaciones para 200 personas había que hacer una por una. También que estaban las máquinas eléctricas que más o menos podía y había que cambiar nada más que el destinatario. Y entonces, bueno, esa fue mi primera tarea. Y conocí gente fantástica también, era difícil, era complicadito, pero bueno, pero más o menos lo pudimos hacer. Y después, al poco tiempo, la biblioteca del INAH, que era propia, era gigantesca, pero estaba en el Ministerio de Economía porque había pertenecido al ISAP y al INAP anterior. Entonces, lo que había que hacer era generar las condiciones aquí y una estructura de trabajo mínima para generar un efecto de colonizador en la casa y poder ir trayendo para acá todo esto. Pero como no teníamos espacio en esa época, teníamos nada más que el 8º piso, tuvimos que, lo que hacíamos era, funcionaba la biblioteca ya del INAH por un convenio con Economía, eran muy amigos, además nos hicimos muy amigos personales ya con la directora de Economía, y bueno, y al público lo tendríamos acá, o sea que nosotros teníamos un cadete a disposición, por eso siempre tuve un cadete, porque uno
porque depende de las épocas, porque venía el usuario, decía que quería, nosotros teníamos la base de datos, buscaban acá, identificaban lo que querían y para seguir la búsqueda la buscaban a la bibliotecaria Libertad Castro, que trabajó durante muchísimos años, y ella la asesoraba si había alguna otra cosa y iban a los ficheros. Pero para identificar libros sueltos el sistema funcionaba muy bien. Y entonces esa fue la primera etapa. Y así a partir de ahí vino primero la gran tarea, conformar un equipo. Nosotros teníamos una sola oficina. Después obtuvimos dos. Que ya eso era una cosa extraordinaria. Yo a veces con el desprecio del espacio que tienen algunas instituciones, que además uno sabe que casi no sé qué hacen, pero tienen aparatos gigantescos, nosotros nada teníamos. Y después me empezaron a caer, por recomendación, algunos, una bibliotecaria fantástica que tuvimos, una traductora pública nacional que había estado en el ISAP trabajando, era bastante vieja ya en esa época, se llama la vieja Gastape, pero muy amiga, nos hicimos muy amigas, teníamos ideas políticas un poquito distintas, pero no obstante no impedía que no pudiéramos tratarnos respetuosamente. Y así se fue armando la cosa. Y en un momento dado se produce algo que es complicado, que es todo el rum rum del regreso a la democracia. Y se pueden dar cuenta que acá se armó inmediatamente, nos teníamos más o menos identificados los que podíamos apoyar una idea, una alternativa democrática sobre todas las cosas, independientemente de... Y entonces empezamos a trabajar juntos, creamos alguna institución, alguna organización gubernamental, académica, para salir de acá. Yo empecé a trabajar en la Fundación Estudios Contemporáneos, que era una mezcla de democracia cristiana con el peronismo, y algún otro colado por ahí, con eso se armaban los rejuntes. Y entonces con todo eso se pudo ir armando. Me olvidé de contar algo. Cuando vino el golpe militar, asumieron las autoridades. Normalmente el Irán funcionaba con 4 vocales. Llegó a tener 8, pero después se bajó a 4. Entonces, ahí por lo menos 2 de los vocales eran militares en actividad. Y del otro lado eran académicos, en general, obviamente, de centro derecha. En algunos casos, creo que algún infiltrado entró, alguno que tenía carácter, que tenía trabajo sindical, otro que tenía vinculación con los movimientos religiosos más solidarios, por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces, y en ese momento viene el golpe. Y se llenó, fue complicado. Fue difícil porque tuvimos que salir a descolgar cuadros que yo no los había puesto, pero me solidaricé con los que lo habían puesto, y imágenes y todo lo que pudiera significar un riesgo. Y vino un presidente que siempre había trabajado con otros gobiernos militares, siempre con tareas técnicas, de contaduría. Y yo me entrevisté con él, de entrada me llamó, me hizo algunas preguntas, que me pareció un tipo razonable. Y entonces para saber qué iba a hacer de mi vida, porque tampoco iba a quedar dándome vueltas con este asunto, fui y le dije, mire, yo hace nada más que 6 meses que estoy acá. Yo trabajaba de tal cosa, hice tal cosa, tal otra, le conté la historia, y
Y lo que quiero decirle es que estoy a su disposición, si a usted le parece que puedo servir, me quedo. Y si no, me voy, no hay ningún problema. No, me dijo, quédese, tranquilo. Y después resultó ser un tipo tranquilo. Diría una ayuda para la gente, más que nada. Y el único que en esa época le costó la cabeza fue a uno de los directores de planificación en capacitación, que había sido delegado gremial. No solo lo conocía, no era otra cosa, pero lo buscaron forma de sacárselo de encima, pero bien, ¿no? Como decir, bueno, renuncie, listo. Cuando se viene la democracia, que ya se viene, acabó una movilización impresionante. Empezamos, era un hervidero, era como el hormiguero cuando hay un temblor, que entran a salir, moverse. Y en ese momento viene como presidente del INAP una sorpresa nuestra, porque era uno de nuestros investigadores, que es, no puedo creer, amigo mío, no. Bueno, pero les voy contando la anécdota. Sí, sí, sí. Él organiza una reunión de directorio, con un directorio precario que estaba empezando a armar, de director de el INAP, y me invita a mí a la reunión. Nos conocíamos igual nosotros. Y voy y dice, miren, yo quiero hacer una guía de trámites, como hay en España. Y porque acá la gente tiene que hacer trámite y tiene que arreglar ahí en la ventanilla y nunca sabe bien qué tiene que llevar, qué no tiene que llevar. Bueno, esto lo tenemos que escribir, se lo tenemos que dar a todos los usuarios de la Administración Pública Nacional. Y se enteró, se fue, sí. Yo había visto una guía de trámites española. En la época de Roulette, que nos llevamos muy bien, con Roulette medio cabrón, pero nos llevamos muy bien. Además no estoy diciendo ninguna novedad extraordinaria, pero era un tipo, un buen jefe. Y entonces en esa época fue interesante porque se elevó la calidad, trajo personas muy preparadas, nadie venía a improvisar, todos venían muy bien. O sea, yo me llevé bien con él, no tuve problemas, me confirmó en el cargo, y posteriormente a Roulette vino Luis Stulman. En la época de Roulette, lo interesante fue, en la época previa a Roulette, fue que cuando se hizo una movilización muy grande en la calle en defensa de la democracia y para que no exista la dictadura, todos nos estamos preparando para ir a la plaza, muchos, todos estamos preparando para ir a la plaza. Había acá mujeres de militares, pero gente que estaba tan integrada acá y jamás pasó nada acá, nunca hubo un problema. O sea que tampoco acreditarle problemas cuando no los hubo tampoco. A mí lo que me preocupaba era lo que pasaba afuera. Y entonces dijimos que íbamos a ir. Entonces el primer grupo que estaba saliendo dice, tengo orden de tomar nota de todos los que saben, porque el que sale va a quedar cesante. Entonces, todo para adentro de vuelta. Nos empezamos a reunir todos, a hablar todo el mundo y surgió una idea. ¿Por qué no se encontramos en la terraza? ¿Por qué no podemos ir a la terraza? La terraza era un espacio que el único que iba era el ascensor y el jefe de ascensorista que tenía la vivienda. Y entonces empezamos a subir todo por las escaleras y por los ascensores a la terraza. Y se llenó la terraza como cuando se llena una plaza. Y seguíamos y repetíamos los cantos de abajo. Y tiramos papelitos y qué sé yo.
Y cuando empezamos a bajar, no se animó nadie. Nadie se animó. ¿Por qué? Pero no por nosotros, sino porque ya la democracia era muy fuerte, aún sin estar instituida. Eso fue una bomba. Lo otro es cuando viene acá un hombre del radicalismo progresista, que era Luis Stulman. Ese es el hombre. Un tipo compañero nuestro, un tipo muy agradable, muy simpático. Y llegó y entonces me convocó a la reunión, como conté, y yo le dije, tienen que volver. ¿Vengo? Yo, sí, si conseguís algo, tráelo. Bajé, directo, porque no teníamos computadora todavía, bajé al sur, busqué teníamos algunas cosas, pero no todas, y busqué, le pedí a una de las bibliotecarias que me ayudara, que era muy amiga mía, y buscamos todo lo que había, y conseguí un paquete de libros sobre la guía orientadora de trámite, guía de trámite, o lo que sea, en España y en otros lugares. Entonces las puse arriba de la mesa y me puse a trabajarlas. Y entra una de las chicas que había estado en la reunión y me dice, ¿qué estás haciendo? No, hay que conseguir unos materiales. Uy, yo venía a buscar eso. Dije, escúchame, acércate a una silla y lo vemos juntos. Nos pusimos a verlo todo y, che, pero podemos hacer esto y tal otro. Y porque empezamos a borronear. Y borroneamos una estructura de la guía orientadora de trámite. Y bueno, paremos, la reunión ya es mañana. Fuimos a la reunión. Stulman dice, bueno, muchachos, ¿qué me traen? Y bueno, nosotros estuvimos reflexionando. ¿Traen algo? Bueno, un espacio de reflexión. Está bien, no. ¿Vos? ¿Alguien trajo algo? Nosotros dos. Sí, a ver. Se nos acerca. Esto hicieron. ¿Vos hiciste esto con ella? Le dijo a la chica. No, con él sí. Trabajemos sobre esto. Listo. Mejoremos esto si es necesario, porque lo habíamos puesto hasta con un ojo abajo, es si todo esto te parece y además particularmente tenía atención con lo que te cobran. Ese tipo de cosas. Esa chica era Analía del Franco, la mujer de Luis Stulman. Yo no sé. Y porque esto era grande, vos acá te juntabas y éramos todos compañeros, así que había que ponerse a trabajar y nos poníamos a trabajar y se acabó. Espíritu, no de cuerpo, sino espíritu solidario, que vuelve. Y así fue, así salió la guía. Yo tengo una todavía, de la vieja, que la guardé. Yo estaba trabajando en muchos grupos, incluso en una campaña municipal, armamos un grupo ambiental muy fuerte para Capital. Buenos Aires se viene con todo. Había personajes muy atractivos, gente muy sabedora, y armamos un grupito de técnicos, intelectuales y trabajadores, pero efectivamente trabajadores en el tema. Quiero decir que todos tenían especificidad, como de entre 90 y 100 personas, que era fuerte. Yo estaba en ese momento como director de medio ambiente en Fundeco, Fundación de Estudios Contemporáneos, que ahí estaban, para dar algunos, Cafiero, estaba la Democracia Cristiana completa, Grosso en esa época, bueno, una serie de personajes que nos daban un soporte político como para poder, porque el técnico es técnico, a veces se quiere hacer el político, pero es bueno tener político, a veces puedes jugar un poquito, pero y armamos un equipo muy bueno y hicimos una propuesta, esa Buenos Aires se viene con todo muy fuerte,
y ganamos. Eso fue en el 92. Y entonces en ese momento, y con esta maniobra de la política, lo nombran intendente a Grosso. Y Grosso me llama, en realidad no me llamó Grosso. Él me conocía y todo, pero todavía estaba con un lío, pues la estructura del municipio es descomunal, se puede hacer de todo, 4 partidos políticos, pero hay que trabajar además, hay que hacer las cosas, ese es el problema, ¿no? Y entonces me llama, y me dice: Alberto, ahí yo vi todo lo que hicieron, todos los muchachos te apoyan todas las agrupaciones, queremos que seas secretario de Medio Ambiente. Y entonces, bueno, obviamente se me estaría dedicando a eso, era lo mío, mezclaba todo, ahí estaba todo, y entonces lo acepté. Yo había trabajado como asesor en la Comisión de Medio Ambiente del municipio, ad honorem, durante como 2 años, conocía bien el tema, y entonces asumí con mi primer ministro que me tocó, fue Cormillot, llevé muy bien con él, y después Aldo Melillo, que es también un migrante importante, un médico conocido. Esa fue una época interesante, pero no me desvinculé del todo del INAP, porque de vez en cuando me llamaban para algo, o yo les pedía que vinieran a dar algo, o hacíamos algún proyecto conjunto. No estuve desvinculado del todo, pero demandaba mucho tiempo aquello también. Y cuando llegó un momento que no me convencía lo que me estaban ofreciendo, porque las peleas internas querían el área. Yo tenía 3.270 personas a cargo y un área muy importante políticamente: parques y paseos, el jardín zoológico, el jardín botánico, la reserva ecológica, la dirección de saneamiento completa, incluida bromatología, y qué sé yo, y alguna otra chuchería, alguna otra cosa más. Entonces me estaban ofreciendo ir como coordinador de las áreas ambientales de Provincia de Buenos Aires y la capital. O sea que yo tenía que ir a armonizar y relacionar al que me iba a suplantar a mí y a María Julia Alzogaray. Le dije: Carlos, haz una cosa, estas son las palabras, te voy a hinchar desde la tribuna. Presenté la renuncia y me fui. Y vine al INAP, que caí como diciendo: vengo, yo tenía categoría 22 y estaba en uso de licencia, 22, 24, no, 22 era en esa época, porque era dirección, pero no nacional con ese grado. Y vine, no conocía a las personas, demasiado las personas que estaban, pero me presenté con Pablo Fondevila. El presidente del INAP era Gustavo Vélez. Me presenté con Pablo Fondevila: oh, casi, vos eras de SAC, sí, y venís. Bueno, mira, la situación es así. Nosotros ya concursamos ese curso y lo declaramos desierto, porque no había nadie que le daba el piné, porque era concurso con los internos. Primero se hizo un concurso para los de la casa y ninguno dio el piné. Entonces lo dejaron vacante, eso no sabía que yo volvía. Y abrieron un nuevo concurso, pero abierto a todos. Y esto era un riesgo, porque para la Dirección de Documentación e Información, donde tenía una de las bibliotecas muy reconocidas, se iban a venir 14.000 bibliotecarios, me imagino. Y porque
Cada uno se cree dueño de la parte que le toca y está bien, no está mal. Entonces yo, me dice, ¿vos te presentarías? Sí, yo me presento. Y entonces nos presentamos, vos entras entre los... me dice Pablo Fondiera que es físico, era el secretario de Gestión Pública, pero físico. Dice, Gustavo me dijo que si vos salís en la terna, sos vos. Esa fue la ayuda, no era poca. Y me presenté, vinieron tipos con los que yo les había provisto información, no, pero no fue porque lo prepararon, porque ellos ni lo sabían. Lo que pasa es que yo tenía mucho tiempo acá dando vueltas, entonces, y bueno, me llamaron y me dijeron que ya estaba, que iba a ser director nacional de documentación e información. Yo lo que fui acompañando la subida del cargo, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo sigue la historia ahora? Bueno, esa época de Vélez estuvo bien, trabajamos mucho con el interior, tuve que viajar a todas las provincias creando unidades de cooperación, donde nosotros damos toda la tecnología. Íbamos, ¿qué es eso? Fuimos a Chaco, por ejemplo, en una primera visita, no tenían ningún lugar donde concentraran las cosas ni tenían nada. Nosotros lo que le proveíamos era todo el material electrónico que habíamos logrado acumular, más la base de datos, cómo se funcionaba, y bueno, y entonces anduvo bien. Fue una buena época, muy simpática, más fresca, más liviana, ¿no? Y después hablé de Luz Stulman. Sí. Bueno, y ya ni me acuerdo ahora. Claro, porque la época reciente es menos significativa en términos de memoria que las cosas que lo marcaron a uno. Porque después quiero acordarme quién es. Después de Vélez, ¿quién estuvo? Claudio. Uy, si llegas a ver. No puedo creerlo. Si llegas a saber que me olvidé de esa, me mata, porque tuvimos siempre una relación muy cordial. Un personaje terrible. Y no, hicimos muchas cosas. Todo el Consejo de la Mujer con Virginia Franganillo. El tema mujer pegó una estampida. Fue un apartado importante en la biblioteca. ¿Por qué? Después se fortaleció más todavía, porque nosotros ayudábamos, teníamos lo que teníamos, pero además ayudábamos al Consejo de la Mujer a que tuviera su propia biblioteca, ultra específica. Pero después, con el tiempo, como el Consejo de la Mujer se ponía a veces un poco inestable, yo no lo viví eso, no lo sentí, pero nos transfirieron la información, como ya casi había mucho electrónico, entonces era más fácil pasar toda una base, son los documentos completos de una organización a otra. Fue muy linda época. Y además, como me dedicaba al tema ambiental, me pedía que le ayudara en un invento uno tras de otro de esos, muy buenos, pero muy lindos, muy bien, la pasamos muy bien. Fue buena época. Una mujer muy detrás de cierta imagen como distante y todo eso, es muy cálida, muy buena persona. Muy buena persona. Yo creo que en algún momento, y sí, hizo lo que yo de siempre le decía todo, se lo dije a Val Medina cuando armó la fusionada, creo que investigaciones, independientemente, como es malo que la biblioteca dependa de investigaciones, porque se va a cejar, es malo que esté metido en un paquete como un tema complementario. Investigaciones tienen que ser investigaciones. Para mí, esto no sé cómo está ahora. No. Yo trato de no leer sobre la actualidad en estos temas, porque digamos, tampoco me sirve demasiado, porque cuando aparece algo muy llamativo, sí, ahí me llega. El primer hito, yo creo que no es menor, es
crear un instituto que no era el Instituto Superior de la Administración Pública que había existido, sino que era otra cosa, con un modelo más amplio, tecnológicamente más desarrollado. Porque si no, esto de tratar de adaptar algo del pasado, porque había algunos que estaban metidos. Al principio teníamos Carlos Alberto Young, que era que es el abuelo del Young que aparece por televisión, tan simpático. Ese era uno de los directores, entonces tenía, y había otro que también vino, que no me acuerdo cómo se llama, Bruñar, me parece. No, Bruñar era el de cómputo. Bueno, otro también que había pertenecido a esa época. Pero esa era otra época. Acá había que hacer algo nuevo y como alcance federal de verdad. No nacional, porque está en la sede del gobierno nacional, sino nacional porque reconoce. Y eso fue lo que yo creo, ese fue un hito muy importante, crear un instituto moderno, nuevo, con direcciones bien definidas y en departamentos complementarios, y 2 departamentos complementarios tecnológicos. Eso me parece que fue el primer hito. El segundo me parece que fue el de la reducción del directorio, por ejemplo, en términos institucionales. 4 miembros resulta difícil conseguirlos y que funcionen. 8, 4 del sector gremial y 4 del sector político, que en algún momento era político-militar, era complicado. Entonces a mí me parece que eso, un directorio más ágil, más moderno. Después, otro de los, tal vez no los voy a nombrar en orden, ¿no? Pero otro es crear la Dirección Nacional de Capacitación, ¿no? Como dirección nacional. Eso fue importante. Y el departamento que formaba parte de eso era bueno, pero esto tuvo otra entidad, fue muy reconocido, y que tuviera vinculación con unidades cooperantes en cada jurisdicción y hasta en cada repartición. Esa parte administrativa me parece buena. Después, otro gran hito que me surge a mí es la automatización. Decidir un día avanzar en el tema de automatización, porque el curso superior en realidad fue modificándose, pero existió siempre. Es que el INAP no es un misterio, no es algo que tiene que recrearse para poder instalarse. El INAP tiene que hacer bien las cosas que tiene que hacer. Entonces, creo que los grandes avances fueron cuando se le dio más eficiencia. Y también las personalidades que vienen también pesan. Viene un historiador y se va para el lado, que no está mal que exista un historiador, pero lo tendría que pensar. Seguramente en algún momento me impresionó algo, pero el apoyo a la creación de institutos provinciales y vincularse con ellos ya de igual a igual, y crear el Consejo Federal de Medio Ambiente, Consejo Federal de la Función Pública. Yo presidí el Consejo Federal de Medio Ambiente en una época, claro, por mi cargo ahí. Después siempre estuve vinculado, con los 2 temas estuve vinculado, pero ya no sé si es que estoy tomando mucha medicación. Lo que puedo decir es que la pérdida de la autonomía, me imagino que en términos presupuestarios fue un impacto grande, pero nosotros no lo sentimos trabajando adentro, porque nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer y en general siempre encontrábamos plafón como para poder hacerlo.
Y, y después es lo mismo que pasó no voy a contar qué etapa, porque ahora en este momento tiene cierto protagonismo, pero cuando tuvimos algún jefe de gabinete, o algo así, que nunca vino al INAP. Y nunca vino al INAP. Se ve que por enemistad, y no pasó nada. El INAP es muy fuerte. No sé cómo estará ahora, pero en general es una idea que se consolida y se recrea. Por eso hay algunos que están, no sé si hay nietos, pero hijos hay en el INAP. Porque algunos entran con cargos menores, o muchos cadetes entraron de la casa y se fueron formando y llegaron a ocupar algún cargo. Pero no lo sé, nunca, por lo menos nunca estuvo demasiado en mi agenda. Por lo tanto, si yo me digo que quiero al INAP, o no me explicaron bien lo que perdimos, o pero acá hay mucho trabajo, acá hay que hacer. Acá hay que hacer. El gran secreto es el ánimo. Hay que hacer. En cualquier época. El INAP es muy resiliente como organización, y las personas del INAP parece que han tomado ese carácter y lo ejercen individual y colectivamente. ¿Cómo hace el INAP para irse acomodando a las circunstancias sin venderse? Porque ese es el otro tema, ¿no? No es que hacen lo que... A veces hay discusiones muy serias. Yo he tenido discusiones terribles. Yo 2 veces puteé acá dentro de la casa. Una fue poco antes de irme jubilado. Porque hay cosas que no se aceptan. Es decir, la indignidad, ese tipo de cosas hacen que modifican una estructura y la cuentan en el PowerPoint cuando todavía no está ni aprobada, pero no como proyecto. Entonces a mí con eso no. Pero fue poco frecuente. En general, el que llega, si tiene cierta experiencia, se da política o administrativa, se da cuenta que es una organización como las buenas organizaciones. Uno entra y se pone a trabajar al lado de ellos, y si aunque sea el que conduzca, se puede fijar un rumbo con tranquilidad y se va a cumplir. Acá la verdad que no se le dio la espalda a nadie, que yo recuerde a nadie, salvo a algunos impresentables que por dignidad se hizo, no se podía aceptar, tipo que querían hacer. Acá sí que yo fui presidente de comisión de perjudicaciones. Me pusieron como presidente en la época de la dictadura. Yo no podía creer. Y entonces, bueno, yo hice toda la vida, presidente con Bernasconi, que ha fallecido hace poco, era el director administrativo, nos conocemos desde siempre. Y acá la cosa era sencilla. Hay reglas para cumplir y hay intereses del INAP. Esas son las 2 cosas que hay que respetar. Si no respetan esta cosa, yo me voy. Y en una época determinada de turbulencia, vinieron unos personajes bastante raros y solicitamos nosotros, desde el sector que yo tenía, comprar fotocopiadora. Íbamos nosotros a la casa, buscaban los chicos de la imprenta y decidían una, y era esa la que nosotros poníamos en el pliego, sin orientar el pliego, pero que no faltara esto. Y en una oportunidad, en una licitación, empezamos a revisar y vi que había en el medio, posteriores del pliego, pero sin que yo había tenido conocimiento, un informe técnico de un asesor que había venido de afuera. No lo conocíamos. Lo conocíamos, no nos gustaba mucho, pero... Y este señor puso que había hecho un estudio de los insumos a 5 años, y considerando los insumos a 5 años convenía más
la propuesta B que la A y la C. Y entonces a mí me llegó, lo hablé con el director administrativo, pues estas son cosas que pasaban acá en la casa. Pues esto es chico, conoce todo el mundo. Entonces, lo que dije, mira, acá hay un informe que yo desconozco, no sé quién es, no lo pedimos, no lo pidió la Comisión de Preadjudicaciones, y es una persona que está vinculada a la parte administrativa, no al sector nuestro. Entonces, yo voy a adjudicarle al que tengo que adjudicarle. Toda la comisión estuvo acá, no lo hicieron. Y me mandaron a llamar para preguntarme, ¿qué es lo que haces? Y entonces le contesté algo. Nunca fuimos objetados en la historia del INAP, el área de compra. Nunca. Nunca. Puede haber habido algunas cositas, no la vimos, no nos dimos cuenta, pero trabajamos, es decir, muy eficientemente. Y esa oportunidad iba a durar un poco. Que por supuesto me encargué de comunicarlo a los ámbitos que me parecía correspondiente, porque muchas veces hasta el ámbito, no, mucha gente trae gente a un lugar pero no sabe quiénes son. Pero son todos del mismo grupo que todavía andan por ahí. O sea, le gustan los negocios y son brutos. Brutos. Hay brutos. Los hubo siempre, ¿eh? Y de vez en cuando toca algún bruto. Pero bueno, hay que ponerlo en caja. Quiero decir, racionalmente. Y bueno, es muy asimétrico. El INAP me dio, creo yo, por lo menos muchísimo más, pero muchísimo más que lo que yo le puedo haber dado. Porque en principio me dio un ámbito maravilloso de compañerismo, que no es poco. Me dio las posibilidades de salir un poco del plano físico-químico y hombre-cultura y me clavó a laburar en el plano, vida-naturaleza, y me metió a trabajar en serio con herramientas, con tecnología, con teorías, con conceptos. El plano de hombre, el plano tecnológico aplicado. Esto del INAP es bárbaro. Y acá en INAP, en general, lo que yo percibo es que con las redes y todo eso, aprende todo el mundo. Porque al principio cuestan las redes. Nosotros armamos la red de documentación e información y todo eso, y tuvimos que, y lo pudimos hacer y tuvimos bastante éxito porque teníamos jurisdicción. Y además porque teníamos grandes bibliotecarias amigas de mucho prestigio que nos querían y que interactuábamos, porque las comunidades a veces, profesionales de lo que sean, cuando hay alguno que propone algo que puede comprometer. Yo fui presidente del Colegio de Biólogos, o sea que puedo decirlo tranquilo, renuncié porque me declaraba incompetente de entender a los biólogos. Sí, porque no entendía lo que estábamos hablando. Y a veces cuando se hacen esas mentalidades corporativas cerradas, con eso no se puede trabajar. Se lo puedo contratar, pero no se puede trabajar en equipo, ¿no? Pero el INAP me dio todo. Y yo creo que lo que más le di es pragmatismo, honestidad y cordialidad. Primero, que imagino yo del INAP en el futuro. Es lo que imagino y espero, es que siga acompañando el desarrollo tecnológico, que sea más un ámbito de conocimiento, que pueda servir a la política, pero como ámbito de conocimiento.
y que tenga conocimiento de lo que está haciendo. Y después, que nunca se desvincule de las personas y de la gente y de las organizaciones reales. Porque a mí me ha tocado, me pidieron escribir algo sobre algo que no existe y yo lo puedo dibujar, pero lo hago con terror y muy prudentemente. Aquí cualquiera viene con un invento y en ENAP es difícil que pase eso. En ENAP lo frenan, pero lo frenan desde la razón, ¿no? O desde la honestidad también. Hubo un personaje muy conocido ahora, que es una directora de capacitación en una de las etapas, vino para interrogarle, era la vocal que estaba, o la directora de capacitación, para preguntarle a la coordinadora, no me acuerdo cuál era, pero era superior, eran las dos mujeres. Y una le preguntó a una vieja funcionaria de la casa, muy avesada políticamente, pero no ejercía nunca la política partidaria en los ámbitos de trabajo, como la mayoría acá. Es decir, cuando se sale afuera se puede hablar, pero acá se trata de no mezclar las cosas. Y esta dice, le presentó el plan y le fue contando las ideas fuerza del plan. Y un plan complejo, porque tenía distintas áreas, lo que es ahora capacitación, no sé cómo estará ahora, pero son organizaciones complejas. Y entonces paró y le dijo, y la miró a ver qué le decía, y dije, le falta algo. Qué bueno, le dijo. ¿Qué? Y así hace unos cuantos años, PowerPoint. ¿PowerPoint? ¿Qué es PowerPoint? ¿PowerPoint? ¿No sabés lo que es el PowerPoint? ¿Vos te referís al software de presentaciones? Sí. ¿Qué me querés decir? Esto lo tenés que poner en PowerPoint. Y ahí evidenció el drama que tienen algunos sectores intelectuales vinculados a la política. No tienen ni idea profunda de los temas. Entonces lo que necesitan son consignas. Si uno quiere quedar bien con eso, es lo más fácil del mundo. Le tira 3 consignas y lo aman. Y si puede ser con algún dibujito, mejor. Ella quería decir PowerPoint. ¿Por qué? Porque si yo tengo que explicar esto que me estás explicando ella, la persona que recibía y proponía el PowerPoint, no lo hago nunca en mi vida. No puedo, la honestidad es decir, no, yo no soy capaz de presentar esto. ¿Vos podrías ponerlo en PowerPoint para que sea más fácil visualizarlo? Esto es muchas veces lo que ha pasado, ¿no? Pero en fin, pero ese es yo creo que es lo peor que uno puede enfrentar. Y la brutalidad. En la época que había gente de la dictadura, vino un coronel que nos tenía a cargo, no me acuerdo a quién y a quién, porque hacían de golpe la imprenta con no sé qué. Vino y se puso a hablar con nosotros, ¿no? Tipo así, y se puso a contarnos que había tenido un amorío en un Fiat 600. Que no tenían, no es borrachos en una fiesta de fin de año, es en una de las oficinitas. ¿Esto qué es? No, esto en el octavo. En el octavo, en una de las del octavo. Se puso a contarme eso, nos mirábamos con el otro y decíamos, ¿qué es eso? Y hacerse el tonto. Bueno, esas son las curiosidades que son divertidas, pero en el momento duelen mucho. Que fue un placer, fue muy lindo. Yo digo, qué sacrificio, tantos años. Está bien que yo siempre vine en subte,
lo cual desde Caballito, desde Tito lo ve de Caballito, pero de Caballito. Y eso es muy bueno. Y lo otro es salir de una casa y entrar a otra.